Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios habla a la naturaleza juvenil, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, así como la desobediencia nos hace pecadores, así también por la obediencia en Cristo seremos justos. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, verso 15. Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escucha con atención la manera en que nuestro sumo sacerdote, gran pastor y maestro, nos habla y nos concede su gracia. Dice aquí en el Evangelio de San Lucas, Jesús les dijo: mirad, o sea, procuren y guardaos de toda avaricia, protéjanse de toda codicia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira, dice claro aquí el Señor que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en lo necesario. Dios nunca nos dejará, Dios nunca nos desamparará. Y habla de la codicia porque precisamente la incredulidad obra pecado. Y uno de los pecados sumados es precisamente la codicia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, del verso 7 al 9, 11 y 12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero yo conocí el pecado por la ley, porque la ley dice: no codiciarás. Si la ley no lo dijera, no conocería la codicia. Sin la ley el pecado está muerto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque el pecado me engañó y por él me mató. Mira lo que Dios nos habla aquí a través del apóstol Pablo a la carta a los Romanos. Dice aquí que la ley de Dios en su verdad es santa y el mandamiento que conforma su ley es santo, justo y bueno. O sea, la ley y los mandamientos que conforman la ley tienen el carácter de Dios, para que nosotros por toda obediencia lleguemos a su imagen y a su semejanza. Y dice el apóstol Pablo como una experiencia en él, dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero yo conocí el pecado por la ley. Porque precisamente cuando Dios prohíbe hacer algo, es porque es malo. No mates, no robes, no codicies, no adulteres, no forniques, no mientas. Los mandamientos que constituyan la ley. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque la ley dice: no codiciarás. La codicia es mala, es pecado. Dice: si la ley no lo dijera, no conocería la codicia. O sea que el mundo conoce el pecado a través de los mandamientos de Dios. Dice: sin la ley el pecado está muerto, porque cuando no hay ley
no hay condenación. Escúchalo bien. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que quiere decir oportunidad para realizarlo, o tentación, produjo en mí, dice el apóstol Pablo, provocó, ocasionó toda codicia. Mira, o sea que la tentación viene precisamente a través del mandamiento. Y es el que provoca y ocasiona el pecado. Porque el pecado me engañó, dice el apóstol Pablo, me atrajo, me cautivó y por él me mató. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea que en ese momento que se obra pecado, ya uno deja de ser racional. Uno deja de tener el uso de la razón, de la rectitud, de la justicia. De allí que Dios hable de la muerte, como de la condenación de la muerte, como una muerte espiritual. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 10, versos 3, 4 y 7. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Desprecia a Jehová, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y bendice al codicioso. Mira lo que Dios nos habla aquí a través del salmista. Dice el malo, porque una vez el joven entra en incredulidad, se ensoberbezca, sea altivo delante de Dios, obtenga a través de todos estos pecados que se vienen en cadena el calificativo de malo, porque lo está calificando Dios. Por eso dice aquí el malo. Mira, por la altivez de su rostro, o sea, por la misma soberbia, no busca a Dios. Ya el pecado se enseñoreó de él, así como el pecado está enseñoreado del mundo. De allí que nadie busque a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, los pensamientos para nada están en la mente del mundo, que es la característica que tenemos nosotros los cristianos. Por eso, de allí que en la gracia podamos dominar los pecados, porque tenemos presentes los mandamientos de Dios y su gracia en dominio propio, para determinar por la justicia de los mandamientos del Señor. Sigue diciendo la palabra, dice, desprecia a Jehová. O sea, ya el pecador se porta de una manera indiferente ante Jehová. Dice, porque el malo se jacta, se vanagloria del deseo de su alma, que ha venido a ser cautiva de los malos deseos de la carne. Llena está su boca de maldición, de condenación contra los demás, de engaños, de mentiras y fraude, acciones ilegales y abusos contra el prójimo. Debajo de su lengua hay vejación y maldad, o sea, hay maltrato, humillación. Escúchalo bien, porque mira la cantidad de pecados que vienen por dejar a Dios. Dice aquí, y bendice al codicioso. O sea que ya la plata se vuelve Dios para la tierra, porque ese es el anhelo del mundo, tener dinero. Ya el joven piensa que sin dinero no es nadie, no es nada. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, malos deseos, impureza, pasiones desordenadas, fornicación y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, tan claro como lo que dice aquí el apóstol Pablo a la carta a los Colosenses. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quiere decir, acabe la influencia terrenal en vosotros.
los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Y en todo eso están los malos deseos de la carne, la impureza, que es la mezcla del bien y del mal, pasiones desordenadas, que son trastornos morales y sociales, fornicación y avaricia, que es idolatría. Mira, la avaricia se constituye en Dios, por eso se habla en la tierra del Dios plata. Cosas por las cuales la ira de Dios, escúchalo bien, viene sobre los hijos o jóvenes de desobediencia. Cuando habla de la ira, pues vienen los castigos, vienen las reprensiones, viene la ira de Dios manifiesta a través de la ira de la naturaleza. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Son hijos de maldición, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia, tienen los ojos llenos de adulterio y seducen a las almas inconstantes. Mira lo que habla Dios a través del apóstol Pedro. Dice que los hijos desobedientes, son hijos de maldición. Mira, no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es insaciable. Cualquier pecado que venga al corazón humano. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, acostumbrado al amor, a la plata. Tienen los ojos llenos de adulterio, fornicación, adulterio, pecados sexuales. Seducen las almas inconstantes, o sea, seducen con promesas y engaños las almas inconstantes que no son firmes en sus sentimientos. Tremendo, mira. Escrito está en el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 10 y 6. Has pecado contra tu vida. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Mira, para terminar este mensaje referente al pecado de la codicia en los jóvenes, dice el Señor aquí a través del profeta Habacuc, has pecado contra tu vida. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque desde un inicio Dios nos da su vida. La vida es de Dios. Y una vida que debemos de procurar en honra a Él, en perfección de nuestras obras y en santidad. O sea que cuando un joven peca contra la vida, pues el juicio de Dios es la muerte. Y termina diciendo, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay es sinónimo de dolor, de lloro, de crujir de dientes. Multiplicó, pues a través de la codicia multiplicó lo que no era suyo, porque la palabra es muy clara. Dice, la tierra y su plenitud es de Dios es el oro y la plata. Que el Señor te dé entendimiento, te llene de sabiduría y buen arrepentimiento. Amén, amén y amén.